Yo creo que la oposición política e igualmente el oficialismo tiene que hacer una pausa para tratar de examinar cuáles fueron los motivos que llevaron a cabo concomitantemente los resultados de la pasada campaña electoral de cara a mover sus fichas en este proceso de campaña permanente que de manera natural viven los partidos políticos y en esta oportunidad ya de cara al año 2028. Si bien es cierto de que buena parte de la población, incluso de la militancia de las organizaciones partidarias, repudia la saturación de la política de tiempo, de la campaña fuera de los plazos, no es menos cierto de que los partidos políticos tienen una esencia y que ningún proyecto político se construye de la noche a la mañana. Debe tener un andamiaje, el cual debe fortalecerse, como llaman los expertos en campaña, sobre la base de una carpintería política, y eso, insisto, toma tiempo. Y yo, por lo que observo actualmente, yo creo que ese trabajo que estoy sugiriendo que se debe hacer en estas entidades políticas no se está llevando a cabo según el comportamiento que uno mira a lo largo y ancho de nuestra clase política. Por ejemplo, nosotros vemos en algunos alcaldes del Partido Revolucionario Moderno que pintó el mapa de azul en esas elecciones del 18 de febrero del año 2024 a nivel de lo que fue la municipalidad, tanto en las alcaldías como en los distritos municipales. Si nosotros fuéramos a hacer un análisis de cuál fue el factor para que muchos, incluyendo en el Gran Santo Domingo, lograran alzarse con la victoria, tenemos, siendo justos, que poner sobre la mesa el factor Luis Abinader. El presidente Luis Abinader fue un mandatario que se reeligió de manera cómoda. Lo más parecido a esa reelección fue lo que ocurrió en el año 2016 con la campaña del expresidente Danilo Medina, guardando la diferencia porque en el caso de Danilo sobrepasó, ¿verdad?, el enigmático 60%, pero Luis Abinader obtuvo un 57, casi un 58%, lo cual es bastante significativo, sobre todo cuando tú ganaste un primer proceso solo con un 53%. El presidente Luis Abinader lo vimos en demarcaciones donde la lucha era bastante pareja, si no era que el candidato que se quería mantener en el cargo tenía cierta ventaja. Y el hecho de que el presidente se desplazara en esas comunidades, pongo el ejemplo de Santo Domingo Norte, donde el presidente, según las veces que yo pude contabilizar, por lo menos en 3 ocasiones fue a un ayuntamiento de un alcalde que lo estaba haciendo bien, como era el caso de Carlos Guzmán, un alcalde que tuvo una buena gestión independientemente a las falencias, no estamos hablando de perfección, pero tuvo una gestión que yo entiendo que pasó la prueba. La pasó. Y hay que ver aquel meeting de cierre de campaña de Carlos Guzmán. Yo tengo constancia de que a lo interno del PRM, sobre todo en Santo Domingo Norte, esto generó preocupaciones sobre si realmente la candidatura de Betty Jerónimo tenía futuro. Sin embargo, el presidente, repito, que en 3 ocasiones se tiró a Sabana Perdida, recorrió la Hermana Mirabal, se tiró por Guaricano. Pues finalmente vimos que hubo una victoria significativa de parte de la actual alcaldesa. Sin embargo, cuando nosotros vemos el desempeño que tanto esta alcaldesa como otros están teniendo, nos preguntamos si ellos están tomando en consideración que de cara al año 2028 ya no contarán con ese personaje con tanto capital político como para incidir en el resultado electoral de su demarcación. Porque, como tomé el ejemplo de Danilo Medina en el año 2016, tengo que ver ese mismo ejemplo de Medina en el año 2020. El empuje que él pudo dar para tener, por ejemplo, un Congreso, por lo menos en el Senado, con más de 25 senadores para su organización política,
y a nivel también municipal con más de un 50% de todas las plazas, eso no se pudo replicar en el año 2020. Todos conocemos los resultados, incluso antes de las suspensiones de aquellas elecciones municipales del año 2020. Antes de eso, ya la población tenía una decisión con respecto al partido de gobierno. Lo que 4 años antes fue una fortaleza significativa para imponerse lo legislativo y lo municipal, eso no se replicó en el 20. Entonces ustedes no pueden estar pensando que el efecto Luis Abinader para empujar candidaturas a nivel de lo congresual y lo municipal se va a replicar también en el año 2028, de manera que es tiempo de que todo el que recibió ese gran empuje, ese congreso de mayoría PRMista y ese mapa municipal pintado de azul, ya no tendrá esa misma palanca para el año 2028 por muchísimas razones que son naturales dentro de la política. El mismo desgaste, el hecho de que el presidente Luis Abinader no se va a reelegir, quizá para ese entonces será presidente de su organización política, pero el Hacho lo tendrá un candidato oficial de esa organización política e inmediatamente hay un candidato, el protagonismo, el discurso de la oposición política de esa organización lo debe asumir el candidato, como ocurrió con el PLD y Abel Martínez, como ocurrió con el propio Luis Abinader en el 16, todavía pierde, pero se proclama como líder de la oposición con un 35%, como ocurrió en el 20 también, con la misma fuerza del pueblo. Entonces, esa es la experiencia que nosotros tenemos, pero están trabajando los alcaldes con esa mentalidad de que ahora tendrán que esforzarse más y los que están en ejercicio, convencer a la gente más que con promesas con resultados. En muchos lugares yo diría que sí, pero en otros no me parece tanto. Entonces, debemos o deben los partidos políticos y aquellos candidatos que se quieren reelegir pensar en cuáles fueron los factores determinantes del año 2024 para entonces pensar en el 28. Del lado de la oposición hay todavía mayores aprendizajes. Aquí se ha hablado mucho en términos del oficialismo sobre los presidenciables, de que sin 24, 28 no hay proceso electoral del 28, es decir, sin una buena gestión en este segundo mandato del presidente Luis Abinader no habrá año 2028 y creo que eso ya está sobreentendido. Por eso paso inmediatamente a la oposición. Yo creo que la oposición tiene que aprender mucho, todavía más que el oficialismo, porque creo que la estructuración del proceso de unificación fue bastante traumático a pesar de que muchos promotores se esforzaron de que desde temprano se armara un proyecto en el que realmente la población pudiera creer, depositar sus esperanzas y manifestarlo a través de las urnas. Por ejemplo, José Fran Peñaguaba muchas veces se pasó los 4 años del 20 al 24 escribiendo semana tras semana en su columna para promover una alianza. Finalmente la alianza se conforma, Rescate RD. ¿Y qué ocurre con esta alianza? Que se hace prácticamente a última hora, provocando que muchos proyectos, si no en el caso de ya precandidatura formalizada, habían hecho inversiones cuantiosas en términos de trabajo, en términos económicos, en términos de tiempo. Y tuvieron que desmontar todo porque sencillamente hubo una alianza, entonces ya su aspiración quedó relegada para los próximos 4 años. Eso generó un disgusto. Cuando en este mismo programa yo le pregunté a Domínguez Brito sobre si él y su organización habían reflexionado en el fenómeno de que en las elecciones municipales del año 2024 el Partido de la Liberación Dominicana saca más de 300,000 votos por encima de los que obtuvo la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, en las presidenciales vimos un proceso en donde el candidato de esa boleta verde prácticamente triplicó los votos y en porcentaje a los del PLD. 10% versus casi un 30%. ¿Cuál fue su respuesta? De que ese tema de las alianzas, el desmonte de candidaturas a última hora, generó un proceso
de desmovilización de las bases. De que yo que tengo, por ejemplo, un tramo de 3 años o 2 años y medio recorriendo los barrios, reavivando mis bases, mi militancia, cuando me dan ese golpe, señores, mire, hay que ver, porque lo he vivido al lado de personas con aspiraciones políticas, cuando le dan la información su organización de que no, usted que va, pero no en un proceso interno, porque en un proceso se va a ganar o a perder. Es como un torneo, ¿verdad? Una competencia. Usted va a ganar o va a perder. Pero cuando usted le dicen que no, que el que va en la boleta es fulano de tal del otro partido, porque ahora se dio una alianza, después que usted tiene ese tiempo trabajando, no hay forma de que usted tenga ánimo para sacar a esa misma gente a votar. Y eso fue el factor para que el PLD, cuando parecía que pese a toda la gente que se le había ido para la Fuerza del Pueblo, porque hay que decirlo, la Fuerza del Pueblo desangró al PLD y lo sigue haciendo. Miren los titulares de hoy en los periódicos. La Fuerza del Pueblo sigue juramentando dirigentes PLDistas y, según ellos, hasta oficialistas. Eso se ha mantenido y todo el mundo entendió de que aquella crítica de que la Fuerza del Pueblo no tenía estructura, que para el proceso electoral pasado tomó mucha fuerza, pues era una realidad. Pero, oh sorpresa, cuando llega a las elecciones presidenciales, eso se revierte significativamente por el problema de esas alianzas tardías, lo que Danilo Medina calificó en su momento como la alianza rara, y ese fue el nombre que predominó por encima de Rescate RD. Pero otro problema, otro factor que debe analizar la oposición, y eso también incluye al oficialismo, es el mecanismo de escogencia, que fue sustituido el tema de las primarias en muchos niveles, tanto la Fuerza del Pueblo como el Partido Revolucionario Moderno, por el tema de las encuestas. ¿Qué pasó con las encuestas, señores? Ahí ocurrió de todo. Falta de transparencia en cuanto a la toma de las muestras en las respectivas demarcaciones. Usted veía una encuesta de trabajo detrás de bambalinas que tenía un resultado y la que se publicó que tenía otra. En muchas demarcaciones hubo que rehacer la encuesta arrojando resultados distintos para poder transparentar, para evitar ese disgusto que como quiera se dio, tanto en el oficialismo, repito, como en la oposición, sobre todo el Partido Fuerza del Pueblo. Entonces los partidos tienen que reflexionar de eso de cara al 28. Yo creo que esas encuestas para elegir candidatura, eso debe ser un método totalmente descalificado para la próxima campaña electoral, para cualquier partido que quiera ser opción de poder y el que está en el poder pretendiendo mantenerse en él. Porque de lo contrario tendrá los mismos resultados. Pero también tenemos el ejemplo de las reservaciones de candidaturas. Esas reservaciones de candidaturas dieron agua a beber, no solamente en el oficialismo, también en los partidos de oposición. Porque si bien, y hemos analizado en esta tribuna, el caso de Farideh Raful, en donde fruto de una alianza con un partido, ¿verdad?, el de Guillermo Moreno, se le desmonta de la principal plaza legislativa que tiene el país, que es la del Distrito Nacional, para entregársela a un aliado opositor, póngale el slash, un aliado opositor, un tipo que tuvo la cachaza de recibiendo un respaldo del gobierno como pocos candidatos recibieron a nivel nacional, y cuando hace un spot de campaña para su proyecto es denunciando que las niñas tienen miedo de andar en las calles por el tema de inseguridad. ¿Ustedes recuerdan ese anuncio de Guillermo Moreno? Una locura. Sí. O sea, el tipo que está recibiendo mayor apoyo en toda la demarcación a nivel nacional. Y cuando hace una promoción de su proyecto, el tipo le está diciendo al país que las niñas no quieren salir a las calles por la inseguridad. El gobierno con más de 2 años con una reforma policial, el presidente sentándose, ya para ese momento llevaba más de 1 año en la fuerza de tarea todos los lunes. Y el hombre, siendo candidato, el más apoyado, diciéndole al país que las niñas tienen miedo de salir a la calle y que cuando él sea senador lo va a resolver. Yo quiero saber cómo un senador puede revertir el tema de seguridad ciudadana cuando eso sobrecae sobre el gobierno central, el poder ejecutivo. Populismo, pero atacando a su aliado. Entonces, eso fue una reserva que le costó al PRM por falta de comunicación, lo dije el otro día. A cualquiera que le digan, óigame bien, a cualquier aspirante a legislador que le digan aquí, mírame,
yo necesito tu plaza y a cambio te voy a dar un ministerio. Un legislador que tiene un equipo político grande, lo que tiene son 4 empleos en el Congreso: el asistente, el chofer, la secretaria y otros más, 4. ¿Usted sabe cuánta gente suya usted puede poner en un ministerio para servir al país? Muchísimas. Eso era una jugada que era solamente comunicarla temprano, y el PRM se quemó en eso como partido. Y miren lo que le generó eso a Farideh Raful, que finalmente terminó en el Ministerio de Interior y Policía. Pero la Fuerza del Pueblo también. Miren la reserva de Rafael Paz. Usted sabe lo feo que se ve usted meterse a una candidatura. Yo quiero ser alcalde. Y de repente dice el joven talentoso Omar Fernández en una promoción para sus redes que alcalde es una foto en la rotondita ahí del Congreso, o para la alcaldía o para el Congreso. Y Rafael Paz, sí, usted no es que sabe, aguántese. Y cuando yo me decida, entonces usted aspira. Y el señor que viene desde la cúpula empresarial, un tipo con muchísimas luces, tiene que, como un muchacho, decir, no, pues está bien. Pues vamos a coger la diputación, que el muchacho ya quiere. El muchacho quiere la senaduría. Vamos a coger la diputación. Y cuando cree que tiene la diputación, le hace una maraña su partido, porque aquí nadie es loco. Todo el mundo sabe cómo se calcula las reservas aquí, cómo se calcula la cuota de género aquí. Lo ningunean nuevamente y termina fuera de la boleta diputacional. Después le da un premio de consolación para que dirija ahí la presidencia ahí de una cuestión del partido en el Distrito Nacional. Un premio de consolación. Usted le puede poner los calificativos que usted quiera. Así que yo lo entiendo. Después de lo que pasó. Entonces yo creo que el proceso electoral tiene mucho para que la clase política reflexione. Fíjese cómo he tratado de ser un poquito abarcador en todos los sentidos. Pero también los partidos pequeños. Ahí nosotros tenemos Alianza País, que lo dije la semana pasada y lo reitero, con la palabra malagradecimiento existe. Vamos a inaugurarla aquí, ojalá que la RAE me haga caso, por el malagradecimiento expresado por Guillermo Moreno recientemente. Alianza País queda prácticamente fuera de las posibilidades de en el 28 y dándole un poquito de fe al 32 mantenga su personería jurídica. Porque del PLD es un enemigo acérrimo, de Leonel también, y ahora del partido de gobierno, después que le hizo una candidatura tan costosa y tan abarcadora. Esta Alianza País se va solo. Los demás partidos minoritarios, ¿qué van a hacer? Y van a ser un factor importante. ¿Por qué? Bueno, por lo difícil que es mantener un candidato después de 2 periodos consecutivos. Si no, pregúntele a Leonel en el año 2012 y el déficit fiscal. Y Luis Abinader ahí tiene, y voy cerrando, que también reflexionar en eso. Presidente, no se vuelva loco apoyando candidatos de su propio partido, y menos gente que no le expresa a usted lealtad. Solamente tengo que recordarle la expresión de Danilo. Después que Leonel se tiró, a Leonel yo lo vi en Sol de Luz, en Santo Domingo Norte, en el surrú de una jipeta, bajo agua con una gorra, en la campaña de Danilo. Recuerdo que cuando lo vi, yo mucho más joven que ahora, digo, pero el presidente bañado en agua apoyando a Danilo, crea el déficit fiscal, que todos los presupuestos lo han tenido hasta ahora. Y después que hace todo eso por Danilo, el compañero le dice, encontré un maletín de factura. Oye, facturas que se generaron para que él ganara. Entonces, presidente, usted tiene que ver ese ejemplo, de que si usted se excede para que su partido se mantenga en el poder, no necesariamente va a recibir ese agradecimiento. Entonces, lo que tiene que hacer todo el que esté en su gobierno es hacer su trabajo si quiere seguir. Los que están a nivel municipal, hacer una buena gestión para que puedan continuar. Mencioné Santo Domingo Norte porque vivo en esa zona más de 20 años. Soy un hijo adoptivo, pero ahí nadie repite. Si Betty no se faja, tampoco. Y a nivel legislativo, por igual. Así que creo que tanto la oposición como el oficialismo tienen que reflexionar de cuáles fueron sus grandes debilidades en el proceso electoral pasado para no desencantar a su militancia, a aquellos que aspiran, que son los que mantienen el dinamismo a nivel nacional, para que tengan una campaña lo más decente posible. Despertar.